me salvó y me libró, con su sangre el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida y te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te encanta. Son de mi existir, mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Hola, bendiciones a todos los que hoy están conectados con Nazareno en Casa. Es una bendición poder estar hoy con ustedes. Y hoy sé que el Señor nos va a hablar muy especialmente, muy específicamente a nuestro corazón. Pero antes de esto yo quiero que cierren los ojitos allí donde están. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Hoy queremos colocar este tiempo en tus manos, Señor. Entendiendo que tú eres soberano, que tú tienes el control de todo, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este tiempo, en el hogar de cada una de las personas que hoy están escuchando esta palabra, Señor. Yo te pido que así, Padre, como aquel labrador que tira la semilla, seas tú hoy a través del Espíritu Santo tirando la semilla en cada uno de estos hogares, Señor. Y que seas tú misma dando el crecimiento, Padre Celestial, al corazón de cada una de estas personas que hoy están conectadas. Yo te pido por mi vida para que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, actuando a través de mí, que yo simplemente sea un instrumento en tus manos, pero que el poder, Padre Celestial, de la palabra sea tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir un tema muy especial, pero antes de ahondar un poquito en el tema, yo quiero hablarles acerca de una profesión que es una de las más antiguas que existen y es la alfarería. Esta es una profesión muy linda y es en la época de Jesús. La alfarería era algo que era muy común porque pues se hacían las vasijas, las ollas, los utensilios que ellos utilizaban. Y Dios en varias ocasiones a través de esta profesión dio ejemplos a su pueblo. La alfarería básicamente era el alfarero, él tenía un taller especial donde tenía pocas herramientas, donde utilizaba el barro y donde tenía un instrumento muy especial que era la rueda o el torno, como se llama ahora en la actualidad. Y aquella rueda era
más o menos se componía de 2 rocas o 2 piedras, una más grande, otra más pequeña, y la piedra de abajo, ambas piedras tenían como la superficie, trataban de buscar que fuera una superficie plana. Entonces la piedra de abajo era la más grande, colocaban, así como está este atril, un palo o una vara, y aquí arriba colocaban la otra piedra que era más pequeña pero que también tenía superficie plana, y arriba de esa piedra el alfarero colocaba el barro con el que iba a trabajar. La rueda se movía con los pies, el artesano se sienta y con los pies mueve la piedra de abajo y así mueve la piedra de arriba también, y así mismo con las manos va moldeando esta vasija. Todo esto lo explico para que entendamos el tema de hoy, que lo he titulado La rueda del alfarero. Y vamos a la palabra de Dios, a Jeremías 18 del 1 al 4, que dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y hay varias enseñanzas que yo les quiero compartir basados en este texto de la palabra, esta conversación que Dios tuvo con Jeremías y que hoy queremos como estudiar un poquito. La primera enseñanza que les quiero compartir está en el versículo 1, versículo 2, que dice: levántate y ve a casa del alfarero. La primera cosa que vemos aquí es la palabra levántate. Levántate habla de una acción. Si dice levántate es porque una persona está sentada o está quieta. Y cuando te dices levántate quiere decir sacúdete, sal de la comodidad, sal de la posición donde estás y empieza a tener una acción. Y lo primero que podemos aprender aquí con esta simple palabra es que cuando el Señor le dice a Jeremías levántate, le quiere decir ve, camina, muévete, sal de donde estabas y ve a otro lugar. Cuando el Señor nos dice a nosotros levántate es porque generalmente estamos en un momento de nuestra vida tal vez muy quietos o muy estancados o secos espiritualmente, en los que nos hemos acomodado con una falsa religiosidad y que creemos que estamos haciendo bien cuando realmente estamos como tan secos espiritualmente que el Señor a veces nos tiene que decir muévete. O tal vez ese levántate es porque estamos con un pie en la iglesia, con otro pie en el mundo, escuchamos de acá, escuchamos de allá, pero no queremos tomar una determinación para decidir en qué lugar realmente vamos a estar. No queremos soltar, no queremos dejar ir lo que tenemos que dejar ir y estamos todavía como en esa indecisión. Cuando el Señor viene y dice levántate, es que toma una decisión. A veces bebemos de muchas fuentes que nos quieren alimentar, voces que escuchamos en el mundo que nos dicen si usted hace esto va a tener la felicidad, la voz del dinero, la voz de la inmoralidad sexual, la voz que el mundo nos quiere hablar y nos quiere decir ven que aquí vas a ser feliz. Pero el Señor hoy nos está diciendo levántate. Hoy es tiempo de que tú tomes una determinación en tu vida, de que tú puedas levantarte en arrepentimiento y realmente radicar y echar tus raíces en la palabra del Señor. Mis hermanos, no estamos para estar en aguas tibias en este momento. Necesitamos en este tiempo en el que estamos, en estos últimos tiempos, ser radicales y tomar un bando en el que nosotros nos movamos. No podemos estar aquí y allá cuando nos conviene en el mundo, cuando nos conviene en la iglesia, porque el Señor nos exige que seamos radicales en las cosas. Él no le gustan las aguas tibias, dice la palabra que a los tibios los vomitará de su boca, hablando de que necesitamos estar en una posición ya centrada en nuestra vida. Ya no podemos estar como en dos aguas, moviéndonos en dos lados, sino levantarnos y llevar nuestra vida a un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, solo mencioné alguna vez, en el griego significa metanoia, y el significado de metanoia es cambio de dirección o dar la vuelta en U.
Un arrepentimiento me va a hacer levantarme de la posición donde estaba y caminar hacia donde tengo que ir. El arrepentimiento me lleva a un cambio de vida. ¿Cómo sé si una persona está arrepentida realmente? Pues porque no está haciendo aquella cosa por lo cual pidió perdón tantas veces. Ya la cambió, ya cambió de acción, ya eso lo dejó atrás. ¿A dónde me levanto? Ok, ya sé que me tengo que levantar, pero ¿a dónde debo ir si hay tantos caminos, si hay tantas voces, si hay tantas fuentes que nos están queriendo alimentar? ¿A dónde me levanto? El mismo versículo 2 nos habla a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Primero me habla de una acción de levantarme, después me dice de que me levanto para que vaya hacia la casa del alfarero y después me dice que allí en la casa del alfarero Él hará que nosotros oigamos las palabras. Y algo que siempre yo recalco primero en mi vida y me predico a mí misma es sobre la importancia de la intimidad con Dios. Cada vez que puedo pararme a compartir la palabra de Dios, hablo de este tema porque creo que ahí radica la vida cristiana. Y es en esa intimidad individual que nosotros podamos tener con el Señor. La casa del alfarero tipifica ese lugar santísimo, ese lugar secreto, esa relación de unidad, de unión, ese lugar donde yo me desahogo, donde puedo recibir de la fuente correcta, donde puedo oír sus palabras. Muchas veces en consejería, casi siempre en las consejerías, cuando tengo una persona sentada al frente, le pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? El 95% de las veces las personas me dicen, bien. Y cuando ya hago preguntas más precisas o quiero como profundizar qué es bien para ellos en la relación con Dios, me doy cuenta que lo que para ellos es bien la relación con Dios se ha convertido en rituales diarios que no tienen nada de profundidad en la relación y que finalmente nos sentimos bien porque leemos un texto y salimos o en el carro mientras vamos al trabajo oramos y sentimos que chuleamos ya la tarea del día, pero que realmente eso no tiene profundidad y no tiene raíz. Juan 15 dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ningún pámpano que esté suelto de la vid va a poder dar fruto o vivir, porque todo pámpano que cae de la vid se queda seco, porque un pámpano necesita de la raíz para que pueda dar fruto. Igual nosotros, si nosotros no estamos conectados a la fuente, si nosotros no estamos conectados y no vamos a la casa del alfarero, vamos a terminar con vidas secas y no solo espiritualmente, vidas secas en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo voy a la intimidad con el Señor es como que me llega el agua del Espíritu Santo, ese río vivo que habla la palabra de Dios y que empieza eso a influir en todas las áreas de mi vida. Y empieza a ver, tal vez no que las cosas se solucionen, pero yo empiezo a sentir una paz, empiezo a sentir autoridad sobre situaciones, empiezo a sentir que no estoy sola, sino que el Señor está conmigo. Cuando yo voy a la casa del alfarero, me renuevo. Cuando voy a la casa del alfarero, dice la palabra, escucho su voz. Solo en la presencia de Dios vamos a encontrar la restauración. Solo en la casa del alfarero vamos a encontrar la restauración, la transformación, la llenura, la sanidad que tanto nosotros estamos buscando. Si yo no voy a la casa del alfarero, yo no veo que Él está trabajando. A veces nosotros pensamos que no es que Dios no obra, Dios no actúa en mí, Dios le hace el milagro a todos y a mí no. Pero cuando tú entras a la casa del alfarero, cuando Jeremías entró a la casa del alfarero, él vio al alfarero que estaba trabajando sobre una vasija. Cuando tú entras en intimidad con el Señor te va a mostrar, te va a hacer oír sus palabras y vas a ver que Él sí está obrando de acuerdo a su propósito en su vida, en tu vida. Y tú vas a tener calma y vas a tener paz porque sabes que el alfarero está allí trabajando en tu vida. Pero necesitas ir a la casa del alfarero, necesitas ver, necesitas oír de su boca las palabras que Él tiene para ti. La segunda enseñanza que yo quiero hoy mostrarles es que dice la palabra que cuando Jeremías entró vio al alfarero trabajar sobre la rueda. Y sobre la rueda, como les expliqué al principio, el instrumento que ellos tenían colocado el barro. Y quiero que veamos algo. El único que puede mover la rueda es el alfarero. La vasija de barro está colocada encima. La vasija de barro no tiene la capacidad para mover la rueda. Es el alfarero con sus pies que puede mover la rueda. Y esto me habla de la soberanía de Dios.
La soberanía de Dios me habla que Dios puede hacer lo que quiera en el momento que quiera, a la hora que quiera, porque Él es soberano, porque Él sabe todo. Él sabe el pasado, el presente, el futuro. Él sabe que si en la rueda del alfarero mueve más rápido la rueda, porque la vasija necesita ese movimiento, que si para, sabe por qué lo para, que si lo hace más despacio, sabe porque aquí está moldeando zonas más delicadas, entonces necesita ir más despacio. El alfarero sabe cómo mover la rueda de nuestra vida. Cuando nosotros queremos asumir la responsabilidad del alfarero y tomar las cosas en nuestras manos y manejar las cosas en nuestra manera, es cuando esto se sale de control. Porque el que tiene la autoridad, la soberanía y sabe cómo manejar la rueda, finalmente es el alfarero. La rueda se mueve sin que dependa de nosotros, solo depende de Dios. La soberanía de Dios, como les decía ahorita, es la capacidad que tiene Dios de hacer las cosas. La soberanía de Dios me habla del control que tiene Dios, me habla del propósito que Dios tiene con cada una de las vasijas que Él está haciendo. Cuando nosotros empezamos a querer mover la rueda a nuestra manera, es cuando nuestra vida se desordena de par en par. Porque si alguien tiene la habilidad, la capacidad, el conocimiento para manejar la rueda de nuestra vida, es el Padre Celestial quien nos creó. En 1 Crónicas 29:11 dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Esto nos habla un poquito de lo que es la soberanía de Dios. Tuya es la grandeza, tuyo es el poder, tuyo es la victoria, tuyo es la majestad. Todo lo que hay en la tierra es tuyo. Este reino es tuyo. Adoramos al que está por encima de todas las cosas. Nunca pretendamos discutir con el alfarero, porque nosotros no entendemos lo que el alfarero está haciendo. Y cuando metemos la cucharada es cuando la vasija empieza a tomar formas que no son. Miren, hay muchas cosas que quieren dar forma a nuestra vida, que quieren moldearlo. Hay muchas manos externas que quieren estar allí para darnos formas de acuerdo a lo como el mundo se mueve, a los parámetros que el mundo está dando, a la sociedad, a las nuevas ideologías. Todo eso quiere venir a colocar las manos encima de nosotros y a dar moldeamiento a nuestra vida. Cuando nosotros renunciamos a esto y decimos: Señor, eres tú el alfarero, moldea tú mi vida, que seas tú el único que tome control de mi vida, el Señor va a empezar a obrar de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuchemos esto: somos hechura suya. Claro, Él es el alfarero, nosotros somos el barro, somos su hechura. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? La vasija se crea para un propósito. Nosotros somos creados, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios creó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay propósitos que Dios creó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellos. Mi propósito puede ser diferente al tuyo. El plan que Dios tiene para mí puede ser diferente al tuyo, porque el alfarero construye vasijas diferentes, de diferentes tamaños, de diferentes formas, de acuerdo al propósito para el cual las va a utilizar. Asimismo, tu propósito y el mío son diferentes. Yo no puedo estar queriendo como el Señor obra en esa persona y hace en esa persona, y yo quiero lo mismo sin antes preguntarle: ¿cuál es tu propósito en mí? Tal vez mi diseño es un jarro largo, para que me entiendan, y el tuyo es algo más pequeño, o es más grande, o es una olla, porque tenemos usos diferentes. No podemos pretender querer llegar a ser como el otro, porque ahí es cuando vamos a tener discusiones con el alfarero. Y quiero que vayamos a la palabra Romanos 9, del 20 al 21. Dice: respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Miren qué texto tan diciente. Dice: ¿acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así?
¿Qué autoridad tenemos nosotros de discutir con Dios de por qué esto y por qué lo otro? En vez de discutir y pasar tiempo peleando con Dios, deberíamos entrar en la casa del alfarero y escuchar el propósito que Él tiene para nuestra vida, para que nos podamos alinear con esos propósitos, para que no tengamos una insatisfacción en nuestra vida, sino que podamos caminar de acuerdo a lo que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. No podemos huir de la forma que Dios nos quiere dar. Esta es la peor decisión que podamos tener, huir de la forma que Dios nos quiere dar. Cuando huimos a los procesos que Dios quiere hacer en nuestra vida, vamos a seguir dando vueltas allí sin tener una forma, sin tener una utilidad, sin tener una razón de vida. No huyamos del moldeamiento que Dios quiere hacer a nuestra vida. Más bien tengamos la capacidad y la humildad de arrodillarnos y pedirle a Él: ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Y cuál es tu propósito en esta o en esta otra situación? La tercera enseñanza que quiero compartir hoy acerca del texto que leímos es sobre las vasijas de barro. Las vasijas de barro tipifican nuestra vida. El alfarero Dios, Él moldea las vasijas de barro y aquellas vasijas somos nosotros. El barro solo es lodo. Sin tener un proceso, el barro solo es lodo, no sirve para nada. Pero cuando el barro se lleva a un proceso, el barro es útil para hacer y hay una transformación de lodo a algo útil o a una vasija para un fin específico. Y esto es muy lindo porque es como lo que es nuestra vida. Sin Cristo nuestra vida no vale, somos lodo, estamos allí pero no tenemos una utilidad realmente. Pero cuando las manos del alfarero llegan a nuestra vida, cuando permitimos y lo recibimos en nuestro corazón y permitimos ese moldeamiento en nuestra vida, empieza a darnos una forma con el fin de que ese vaso de barro que antes era lodo tenga una utilidad para bendición y para fines específicos. Cuando estamos en el lodo, en nuestra vida sin Cristo, dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en los deseos de nuestra propia carne, en la concupiscencia. Estamos allí, no podemos avanzar. El lodo es resbaloso, el lodo no tiene forma, el lodo no es útil. Pero cuando llegan las manos del alfarero a moldear ese lodo y lo pasa por el proceso para que se convierta en barro, empieza a haber en nuestra vida una transformación y un cambio. Los procesos no son fáciles, los procesos toman tiempo, los procesos a veces son dolorosos, pero valen la pena cuando son procesos que están dirigidos por el alfarero de nuestra vida. Dios es experto en agarrar algo sin valor para darle un valor eterno. Nosotros éramos algo sin valor, pero cuando Él llega a nuestra vida, estos vasos de barro se transforman con un valor eterno por lo que poseen dentro de Él. No somos un producto terminado, seguimos en la rueda del alfarero, Él sigue moldeando nuestra vida, Él sigue quitando las cosas que tiene que quitar, Él sigue escudriñando ese barro y quitando las imperfecciones para crear una vasija perfecta. Segunda de Corintios 4 y 7 dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. ¿Qué dice esta palabra? Esa luz, ¿cuál luz? La gloria de Dios en mi vida, el Espíritu Santo morando en mi vida, llega a nuestro corazón, pero nosotros seguimos siendo frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Nuestra vida sin Cristo realmente no tiene valor. Lo que da valor a nuestra vida es lo que contenemos de Él en nosotros. Eso es lo que da valor. Y lo que dice aquí en este texto habla de una característica de las vasijas y dice: las vasijas son frágiles. Vamos al Salmo 103 del 15 al 16. Dice: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Somos frágiles, tenemos fecha de vencimiento, tenemos un momento en el que vamos a morir, no somos eternos. Eso habla de la fragilidad de la vida, de la vulnerabilidad. Es por eso que nosotros no podemos
o pensar, no, pues más adelante, ya ahora sí me meto con Dios bien. No, es que no sabemos, nuestra vida es tan frágil que no sabemos aún hoy mismo qué va a pasar. Somos frágiles, somos vasijas de barro frágiles, y es algo que tenemos que tener en cuenta, no para vivir muertos de miedo, ay, me va a dar el COVID, me va a morir, no, para tener conciencia de que el tiempo aquí en la tierra es limitado, de que tenemos un tiempo en el que el Señor nos ha dado planes específicos para hacer, en que tenemos que, lo que Él ha dado en nuestra mano, que florezca nuestra familia, nuestros hijos, en vez de perder tanto tiempo en otras distracciones, en otras cosas, hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Por qué? Porque no somos frágiles, porque nuestra vida es frágil. Y vamos a otro texto en Santiago 4, del 13 al 16. Santiago 4, del 13 al 16 dice: presten atención, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. En otras palabras, cuando tú haces tantos planes sin contar con Dios, Dios te dice: hey, espera, estás haciendo muchos planes sin contar conmigo, ¿y tú qué sabes qué va a pasar el día de mañana? Y hace ahí la aclaración: la vida del hombre es como neblina que llega y se va. Habla de esa fragilidad, y termina diciendo este texto de Santiago: más bien ustedes deben decir, si Dios quiere, mañana voy a hacer esto, si Dios quiere, porque es que nuestra vida la tiene en las manos del alfarero. Él es el que sabe la fecha de vencimiento de nuestra vida. Cuando hacemos planes sin tener en cuenta que somos frágiles, que cualquier momento nos vamos de aquí, vamos a ser pretenciosos, como dice Santiago, y vamos a hacer alarde de que somos nosotros los autores de nuestra vida, cuando nosotros no tenemos esa capacidad. Pero otra característica de las vasijas es que las vasijas se deterioran. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el exterior, nuestra carne, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La vasija de barro empieza a debilitarse, empieza a deteriorarse. Esa es la ley de la vida. Que nuestro cuerpo físico, por más sanos y saludables que seamos, empiece a deteriorarse. Eso es otra característica de las vasijas de barro, que va muy pegada con la primera que leímos, que hablaba que las vasijas tienen esa fecha de vencimiento, que son frágiles. Las vasijas nos deterioramos. Por eso dice tan lindo este texto: aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, el interior se renueva día a día, porque finalmente es nuestro espíritu el que va a ir a la eternidad con el Señor. Y otra característica de las vasijas es que las vasijas se pueden restaurar. Las vasijas se pueden restaurar. Y en el texto que leímos de Jeremías, dice que cuando Jeremías va a la casa del alfarero, él ve que el alfarero está trabajando en una vasija, pero que la vasija se echa a perder mientras el alfarero está dando vueltas a la rueda, tal vez porque el barro se está resistiendo y la vasija se empieza a dañar, con esa fragilidad que tiene el barro aún cuando no está tan seco, que aún es más frágil. Y dice que ese alfarero vio como en su mano esa vasija que le estaba haciendo se destruye, y él dice: pero volvió a empezar con ese barro y volvió a hacer de ceros y empezó a crear nuevamente la vasija. Y esto lo que nos quiere hablar es que yo no sé quién te ha abandonado a ti. Yo no sé quién te ha rechazado. Yo no sé cuántos no has recibido en tu vida, cuántas heridas has recibido, pero nuestro alfarero, ese alfarero pudo haber cogido el barro y tirarlo al suelo y empezar con barro nuevo, pero él le apostó a ese mismo barro y él dijo: voy a volver a hacer de este mismo barro una vasija nueva. El Señor no nos abandona independientemente del estado en el que estemos. Cuando decidimos y le damos a la autoridad para que sea el alfarero y construya nuestra vida, así hayan momentos de que caemos, de que nos hirieron, de que caímos en pedazos, el Señor vuelve a restaurar, no de un nuevo barro,
De este mismo con sus manos vuelve a darle forma y vuelve a hacer, porque el Señor es experto en hacer de las cenizas algo nuevo. El Señor es experto en levantarnos, el Señor es experto en sanar nuestras heridas, en ver las necesidades que tenemos, en llenar los vacíos que tenemos. Él no necesita a alguien nuevo, Él apuesta en ti, apuesta en mí, independientemente cómo estamos. Él necesita que vayamos a la casa del alfarero para él poder hacer y para poder restaurar. No importa la condición, como tú como vasija, como estés. El alfarero es experto en restaurar. Quiero que vayamos a Salmo 71, del 20 al 21. Salmo 71, 20 y 21 dice: has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Este texto es maravilloso. Dice, has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida. Señor, yo no sé por qué estoy pasando por esto. Estoy en un momento de mi vida en el que me siento mal, en que me siento sola, en que siento que nada está saliendo como yo quisiera. Pero dice la palabra, pero me volverás a dar vida. Porque mientras estamos en la rueda del alfarero, Él vuelve a hacer, Él vuelve a construir. Así que no debemos temer cómo vemos el panorama, porque mientras estemos en la rueda del alfarero, Él hará en nosotros algo nuevo. Y cuando leí este texto, recuerdo hace mucho tiempo, me llegó una historia acerca de una técnica japonesa que traducido se llama carpintería dorada. Y me llamó mucho la atención esta técnica porque hablan de esas vasijas de cerámica cuando se rompen y cuentan la historia de cómo empezó esto. Un hombre tenía una cerámica de mucho valor y mucho valor sentimental, y él se le parte esta cerámica y él quiere volver no la quiere botar, él quiere volver a pegarla, a construirla, y él visita a varios artesanos para ver qué pueden hacer por la vasija, porque él no la quiere botar. Y finalmente llega a un grupo de artesanos que les dicen, nosotros la podemos restaurar, pero lo que vamos a hacer es que para unir cada pieza vamos a colocar el pegante que ellos usan, pero vamos a colocarle polvo de oro o de metales preciosos, sobre todo oro utilizan ellos, y con esto vamos a pegar la pieza. Y ellos hicieron esto con esta vasija de este hombre, y la hicieron de una manera que se veían aún las cicatrices de esta vasija, pero se veían de una forma diferente, con un brillo, con un esplendor, y aún esa vasija que antes estaba rota se veía hermosa, aún con las cicatrices doradas que brillaban allí y resplandecían. Y me di la tarea de buscar varias vasijas por internet y ver cómo quedaban, y realmente cobran un matiz tan diferente. Aún se ven las cicatrices, pero son tan útiles y se ven tan lindas, y lo mejor es que son únicas, se vuelven piezas únicas, porque cada cicatriz de esta vasija que se quiebra no es la misma, se cortan por diferentes lugares, y eso hace que la pieza se vuelva única. Y pensaba yo en nuestro alfarero como cuando estamos rotos, quebrados, cuando nos hirieron, cuando alguien nos tiró nuestra vida en pedazos, y cómo el Señor empieza a hacer y a unir con ese amor que vale más que el oro, y empieza a unir esos pedazos y nos empieza a restaurar, que nuestra vida después se ve con cicatrices, claro que sí, aún damos testimonios de esas cicatrices, pero aún dando ese testimonio, la cicatriz no nos mete a un hueco en el olvido, sino que empieza a resplandecer la gloria del Señor para edificar al que está escuchando, y las personas que ven esas cicatrices empiezan a decir, wow, lo que el Señor ha hecho en la vida de esta persona. Uy, esta cicatriz se le ve, pero esa gloria que está resplandeciendo en medio de esa cicatriz está haciendo que yo me conmueva por dentro. Cuando estamos en las manos del alfarero, no debemos temer. Él es experto en restaurar, en hacer. Si los seres humanos han llegado a restaurar tan creativamente estas piezas para darles un valor tan especial, cuánto más el alfarero de alfareros de nuestra vida. Cuánto más Él va a hacer que aún esas piezas, decían en la historia que leí, esas piezas que son, colocan esa técnica en ellos para restaurarlas, adquieren aún más valor después ya con cicatrices, con su oro allí, que antes. Y el Señor me hablaba y me decía, tú adquieres un valor mayor aún con cicatrices cuando estás en mis manos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros hoy.
Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El Señor sabe lo que va a devenir, lo que ha de pasar, y por eso aquí está moldeando de alguna manera que tal vez no entendemos, pero que Él tiene propósitos con nosotros. Y la última característica de las vasijas es que las vasijas necesitan un horno. Una pieza de barro hecha por el alfarero, sin el proceso del horno, sin el calor del horno, es una pieza que no va a tener utilidad ni durabilidad, porque necesita el barro tener dureza para poder ser útil. Y el horno en la vasija es necesario y el horno en nuestra vida es necesario. Es doloroso, no nos gusta, nos duele, peleamos con el alfarero cuando estamos en el horno. Pero cuando entendemos que Dios es soberano, que Él tiene control de la rueda, entendemos que Él no nos va a dar más calor del que podamos soportar, que este calor es necesario para poder ser útiles más adelante para Él. Cuando nosotros no tenemos el carácter suficiente y nos llega una bendición sin el carácter, esa bendición nos puede sacar de los planes de Dios, nos puede alejar de la presencia de Dios. A veces esos hornos que necesitamos o pasamos por nuestra vida son las preparaciones que Él hace en nosotros para que podamos recibir la bendición que viene. Tú no le puedes dar a un niño de 2 años un billete de 50,000 porque no lo va a saber manejar, porque no tiene la madurez, ni siquiera sabe qué es eso. Asimismo, Dios necesita procesarnos, a veces pasarnos por el horno, para que con ese horno, que no es para torturarnos, sino para fortalecer nuestro carácter, podamos recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos pretender que el horno sea una opción en nuestra vida. Como la vasija de barro no puede tener opción, tiene que ir al horno para que sea útil. Nosotros vamos a tener que pasar por momentos de horno para que nuestra vida sea útil en sus manos, pero con la esperanza y la convicción de que el que está detrás es el alfarero, que sabe qué temperatura, que sabe cuánto tiempo, que sabe qué tan cerca o tan lejos necesitamos estar del fuego para ser procesados en lo que Él quiere ser procesado con nosotros. ¿Qué vamos a tener en ese procesamiento? Vamos a estar moldeados y el fruto del Espíritu Santo va a empezar a resplandecer en nuestra vida. La paz, la mansedumbre, la fe, la templanza, la ayuda, el amor, el gozo, la benignidad. Esas cosas hacen el horno en nuestra vida. Y yo creo que allí donde tú estás, vamos a hacer una oración. A veces no entendemos lo que Dios hace en nuestra vida, a veces queremos nosotros dirigir esa rueda, pero cuando entendemos que tenemos un gran alfarero que va moldeando nuestra vida, que va dando vueltas a rueda, que va con sus manos, porque no es con otra cosa, son las mismas manos del Señor moldeando nuestra vida. Vamos a ver que hay propósitos eternos, vamos a ver que los hornos se convierten en bendición. Vamos después, tal vez no en el momento, pero después vamos a ver, gracias a Dios por ese horno, porque ahora entiendo y ahora sé que necesitaba pasar por allí para ser la persona que soy ahora. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti, Señor. No sé la condición del corazón de cada uno de ellos, Señor, pero hoy venimos todos a presentarnos delante de ti como aquellas vasijas de barro. Aquellas vasijas de barro que necesitan un alfarero, Señor. Tal vez hay unas que están quebradas, hay otras que se han deshecho, hay otras que han querido dirigir ellas mismas su propia rueda. Hay otras que tienen un molde que no son el molde para el cual el alfarero las creó. Independientemente, Señor, el estado del barro y de las vasijas, sé que tú como gran alfarero no renuncias a ninguna. Tú ves una oportunidad en cada una de estas vasijas, Señor. Tú ves las fortalezas, conoces las debilidades, conoces las cosas que deberían salir de allí, los pedazos de barro que sobran. Pero tú no coges un barro nuevo para hacer algo nuevo. De esas mismas cenizas que tal vez esté en nuestra vida hoy, de esas mismas cenizas tú vas a restaurar, Señor. De esas mismas cenizas vas a levantar y vas a hacer algo nuevo en nuestra vida, Señor. Hoy rendimos nuestra vida a tu soberanía. Hoy entendemos que tú eres el gran alfarero, Señor. Hoy queremos dejarnos moldear por ti.
Hoy entendemos que eres tú quien tiene el plano de cada vasija, que sabes el propósito de cada vasija. Ayúdanos a alinearnos contigo. Ayúdanos a alinear, Padre, lo que hay en nuestro corazón con el tuyo, a entender tus caminos, tus propósitos, a no pelear más contigo, porque es una pelea de nunca acabar y que finalmente nunca vamos a ganar. Venimos delante de ti, Señor, y nos presentamos, entendiendo que somos frágiles, que nos vamos deteriorando, que lo que hace que tengamos valor es lo que contenemos por dentro, que es tu presencia. Hoy entendemos la necesidad de ir a la casa del alfarero para escuchar tu voz, para ver cómo tú te estás moviendo, para llenar nuestra vida, Señor. Padre, bendice a cada una de las personas que hoy están allí. Ministra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sé que hay barros secos aquí que necesitan el agua de tu Espíritu para volver a tener esa característica de ser moldeables. Porque a veces nos secamos tanto que no permitimos que el agua del Espíritu corra, que ese barro se convierte como en una roca que ya no se le puede dar moldeamiento. Pero Padre, tú eres el experto en aún esas rocas, a través del agua viva de tu presencia, empezar a ablandar. Todo corazón endurecido lo empiezas a ablandar. Empiezas a arar todo terreno rocoso que haya en nuestro corazón. Empiezas a remover. Y empieza tu Espíritu Santo a traer ese arrepentimiento a nuestras vidas y a hacer algo nuevo, Señor. Te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga misericordia de ti y coloque en ti paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, espero que puedan estudiar esta palabra, lean el texto de Jeremías, pídanle al Espíritu Santo que les enseñe más, que les muestre y que pongamos por obra y entendamos la necesidad de estar en la casa del alfarero. Que Dios les bendiga.